Hola, mi nombre es Damaris Álvarez y el día de hoy quiero hablarte de lo que es una trama, subtrama y cómo crear una trama que sea atractiva para los lectores. Antes de comenzar, quiero decirte que todo lo que diré en el video está basado en mi experiencia y lo que he aprendido a lo largo de este tiempo en la escritura, así que es posible que la información que diga puede no ser compartida por los demás, pero sin más preámbulos vamos con la introducción porque esto ya se está poniendo bastante serio. Existen historias en el cine, libros e incluso videojuegos que nos mantienen al borde del asiento. Tienen sucesos tan interesantes y envolventes que no podemos dejar de ver, leer o de jugar. Tenemos que quedarnos al pendiente para saber a fondo la forma en la que terminan estas historias. Seguro que te has preguntado, ¿qué hace a estas historias tan interesantes? Aunque es cierto que para tener una buena historia se necesitan de buenos personajes, mundos y una forma creativa de presentar todos estos elementos, hay una cosa que nos permite que todo esto funcione en conjunto y es la trama. Esto básicamente es una secuencia de cosas que ocurren en la historia. Esto es lo que le va dando sentido y prácticamente es el esqueleto de nuestra historia. Es de esa forma como lo que escribimos puede ser atractiva para los demás. La trama contiene diversos elementos y son los siguientes. La exposición. Este es el inicio de la historia en la que se presentan los personajes, el escenario y el conflicto principal. Nudo. Esto se refiere al desarrollo de la historia, donde se presentan obstáculos y desafíos a los personajes que deben superar. Clímax. Este es el punto final de la historia en la que se resuelve el conflicto principal. Resolución. Esto es la conclusión definitiva de la trama en la que absolutamente todos los problemas y cosas de la historia se cierran y esto hace que la historia tenga un final satisfactorio para los espectadores o pues los lectores. Antes de entrar a otro tema, seguramente que hay una pregunta que podrías estarte haciendo en estos momentos. ¿Se deben de seguir todos estos pasos en una trama? Pues más o menos. Hay diferentes maneras de iniciar una historia y esto también está relacionado con la trama. Puedes empezar ab ovo, in media res o in extrema res. Para comenzar una historia en ab ovo, esta es la forma más tradicional de comenzar una historia. Ab ovo significa desde el huevo o se hace desde el principio. Esta es la manera, como ya había dicho, más tradicional y es la forma más sencilla de elaborar una historia a nosotros como escritores porque pues no tenemos que meternos pues en tanto detalle. Y seguramente te estás preguntando, bueno, ¿y cómo puedo hacer una historia ab ovo? Para empezar, debes presentar al protagonista y en esta presentación hablas de su vida cotidiana, su personalidad, sus habilidades y debilidades. Y para que esto quede un poquito más claro, vamos a usar un ejemplo. Creo que la mayoría conocemos la historia de los Juegos del Hambre. El libro comienza por el principio. Katniss despierta y conocemos de inmediato a su hermana, el gato y su hogar. Después nos cuenta cómo es la situación en su distrito, en su país, y después nos explica la manera en la que se divide Panem y también nos enteramos de las habilidades de la protagonista, que es el arco y la flecha. ¿Qué otra historia se te ocurre que comience así, por el principio? Por otro lado, comenzar una historia por in media res significa empezar por la mitad. Y este recurso funciona si se comienza con un conflicto principal que sea lo suficientemente interesante para que el lector siga leyendo. Eso sí, hay 3 elementos que pueden ayudarte para poder iniciar la historia de esta manera. Uno es la acción intensa. Debe ser una escena de acción intensa como una pelea o un desastre. Después tenemos posiblemente un diálogo crucial que revela información del conflicto principal de la historia. Y por último tenemos una situación crítica en la que el protagonista se ve envuelto. Y para este ejemplo, para que quede muchísimo más claro, voy a utilizar el primer capítulo de la serie Breaking Bad.
Creo que casi todo el mundo lo ha visto y si no, pues te lo voy a explicar brevemente. El primer capítulo inicia con un hombre que está en el desierto y está escapando en un camper mientras él y su acompañante usan máscaras de protección para gases. Tras un choque, el hombre baja y está visiblemente afectado. Maldice y el sonido de unas sirenas lo ponen bastante nervioso. Entra momentáneamente al camper, toma un y una cámara de video en la que dice su nombre, su dirección y graba un mensaje para su familia. Las sirenas se acercan y el personaje se prepara para atacar. Es así como pasamos a 3 semanas antes. Es de esa manera como se inicia en In Media Res. Y por último tenemos el inicio que es In Extrema Res, lo que significa que vamos a iniciar por el final de la historia. Como su nombre lo dice, vamos a empezar por el final de la historia y esto nos muestra el resultado de la historia que vamos a contar. Se puede usar un epílogo que nos habla de la conclusión, flash forward, que básicamente es una escena que se desarrolla en el futuro y luego se retrocede en el tiempo para contar la historia. Se puede iniciar también por la conclusión. ¿Qué significa iniciar por la conclusión de la trama principal y luego se retrocede para hablar de forma en la que se llegó a ese punto? Y como ejemplo voy a ocupar Como puedes ver, estos elementos que acompañan a la trama pueden ayudarte para hacer muy atractiva tu historia. Sea como sea la forma en la que tú decidas empezar, estoy segura de que podrás hacerlo de tal forma que tu historia sea muy interesante. Recuerda que esto combinado con una trama bien trabajada, buenos personajes y un muy buen mundo en caso de ser, pues, irreal, que no exista, va a jugar muchísimo a tu favor. Hay otra cosa que nos ayuda al momento de escribir y se trata de la subtrama. Esto básicamente tiene los mismos elementos que la trama, pero son historias que avanzan de forma paralela a la trama principal. Este es un elemento que nos ayuda para diferentes cosas durante la historia, que es enriquecer la trama principal, que proporciona más profundidad y complejidad a la historia. La subtrama también nos ayuda para crear tensión y suspenso, ya que las subtramas presentan conflictos y desafíos adicionales que los personajes deben superar. Y también las subtramas nos ayudan para desarrollar personajes. Las subtramas nos pueden proporcionar más información sobre los personajes secundarios, sus motivaciones y así los vamos conociendo más a fondo. Además de que las subtramas nos ayudan también a darle credibilidad a la historia, pues de esta forma podemos expandir el mundo de la protagonista. ¿Qué subtramas se te ocurren en los ejemplos de los que hablamos? A mí me gustaría hablarte también de algunos tips para hacer que una trama sea más interesante e intrigante para que los lectores no dejen de leer tu historia. Tener y acomodar los elementos de manera estratégica puede hacer que la trama y las subtramas envuelvan al lector de cierta manera que no puedan dejar de leer la historia que estás escribiendo. Ahora te voy a decir algunas de las cosas que posiblemente podrían ayudarte a conseguirlo. Buenos conflictos y desafíos. Presenta buenos problemas que los personajes deban superar. Estos deben ser creíbles y relevantes para la historia. Tomemos los Juegos del Hambre otra vez. Cada año, las personas que viven en Panem entran en un sorteo y si su nombre es elegido deben ir a unos juegos en los que deben luchar contra otras personas hasta sacarse del chat y el ganador recibe riquezas de por vida. Giros inesperados. Se deben incorporar cosas que ocurren que no sean predecibles para que los lectores se mantengan interesados. Estos giros, al igual que los conflictos, deben ser creíbles y no deben parecer forzados. Cuando Katniss va a este sorteo llamado La Cosecha, sabe que es posible que salga su nombre, ya que cada año el número de veces que el nombre sale pues en la urna va aumentando.
Otra cosa que le hace poner más veces su nombre es pedir ayuda pues al gobierno. Es por eso que la protagonista ha perdido la esperanza, pero está tranquila porque sabe que su hermana tiene muy pocas posibilidades de ser elegida, ya que es el primer año en el que ella va a estar en la cosecha. Pero como si de una broma del destino se tratara, la hermana de Katniss es elegida y deberá ofrecerse para salvarla. Personajes complejos. También debes elaborar personajes que sean interesantes y que tengan una vida creíble. Estos deberán tener su propia moralidad, objetivos y conflictos. En la travesía de Katniss tenemos, por ejemplo, a Peeta, Haymitch, Cinna e incluso a Effie. Cada uno tiene su propia mente, su vida, sus motivaciones y mecanismos para sobrevivir la realidad que los envuelve al pertenecer a Panem y ser parte de los Juegos del Hambre. No seas moralista. Con esto me refiero a que no hagas de tus personajes y situaciones como muy polarizadas, sean buenas o sean malas. Presenta situaciones en la historia como es la vida real. Todo lo que nos rodea tiene diferentes matices y no se acomodan las cosas que nosotros vemos como bueno o malo. Siguiendo con el ejemplo, en los Juegos del Hambre ocurre una festividad en la que 24 jóvenes son presentados en la televisión y son enviados a una arena para que peleen hasta que solamente quede uno. ¿Eso está bien? Pues no, para nada. De hecho, Katniss, como muchos otros, están cansados de esta situación. Por otra parte, una pequeña porción del país que es muy privilegiada y que está alienada por el gobierno, ven esto como un día de celebración, se podría decir. También quisiera agregar que al usar elementos de ambigüedad moral, debes darles conciencia a ciertos personajes o debes darle consecuencias a las acciones que tienen los personajes dentro de la historia. Por ejemplo, si escribes una historia de crimen, es claro que las autoridades harán todo por detener los actos de estas personas que están haciendo fechorías. Genera suspenso y tensión. Esto no solo se engloba en historias que sean, por ejemplo, de terror o algo por el estilo. El suspenso y la tensión se debe tener en cualquier historia, aunque esta historia parezca muy sencilla. Que los lectores no sepan lo que va a pasar hace que se mantenga la atención en la historia. Vamos a seguir con el ejemplo de los Juegos del Hambre. Katniss va a los juegos. ¿Va a sobrevivir? Y si sobrevive, ¿qué va a pasar después? Desarrollo de personajes. Debes asegurarte de que los personajes tengan un crecimiento a lo largo de la historia, a lo largo de la trama, que aprendan de sus errores y experiencias. Así también se da una sensación de que la trama está avanzando y no estamos siempre con lo mismo. Por ejemplo, Katniss decide aliarse con Peeta cuando está en los juegos, aunque tenían algunos problemas en el pasado. Esto hace que las cosas se muevan hacia otro sitio y nos da la historia que ya conocemos. Saltos temporales. Un elemento que puede ayudarte mucho a la hora de que tú construyas una historia son los saltos en el tiempo. Recuerdos que nos revelan más la historia de los personajes y que pueden ayudarte a explicar algunas cosas e incluso puede servir para que los lectores se interesen mucho más. Cuando una persona va leyendo o va conociendo una historia, se va generando preguntas y estas preguntas pueden ser respondidas justamente con esto, con algunos saltos en el tiempo que se presenten de forma inesperada, incluso. Conecta las cosas. Puedes hacer que las subtramas se conecten de maneras inesperadas a la trama principal. Esto ayudará a que en el momento que los lectores lleguen a la conexión, se sorprendan o que por otro lado también puedan como que comprobar todas las teorías que se vayan haciendo mientras van leyendo. También esto puede servir para que los lectores se mantengan a la expectativa de todas las conexiones que hay de las subtramas con la trama. Esto también ayuda mucho porque los lectores, además de que se van haciendo sus teorías al leer y las van comprobando, también podría ser que no se haga ninguna teoría y simplemente quieren saber lo que va a pasar en el siguiente capítulo. Y por último, que creo que es lo más importante, es que al terminar la historia deberías de darle un desenlace impresionante
o al menos satisfactorio que sea coherente con la trama. Este final deberá sentirse natural y no como algo apresurado o forzado. Al saber todo esto, es evidente que también se pueden romper algunas reglas, hacer y deshacer para que tu historia tenga una visión única o al menos un enfoque que se sienta innovador. Eso también sorprende mucho a los lectores y hace que se queden leyendo tu historia, que se sienta como algo que no han leído, algo nuevo, fresco que los envuelva. También es importante que sepas algo. La manera en que las tramas pueden mejorar, enredarse, complicarse y solucionarse es con la práctica. Así que practica todo lo que puedas. Yo te sugeriría que empezaras a escribir una historia con una trama lineal. Empieza una historia de principio a fin. Y una vez que tú ya manejes estos elementos de una manera más sencilla, puedes ir revolviendo todas las cosas. Pero bueno, creo que es suficiente por este tema. Déjame saber, ¿conocías la trama y la subtrama? ¿Cómo elaboras la trama de tus historias? ¿Te arriesgas a romper las reglas? Ya sabes que la sección de comentarios está abierta para todos y sería genial que pudiéramos crear un debate con nuestras opiniones. Los estaré leyendo y contestando sus comentarios. Muchas gracias por ver este video. Sería estupendo que dejaras tu like y te suscribieras al canal para que no te pierdas los videos que estaré subiendo en el futuro. También activa la campanita para que el señor YouTube te avise de todo lo que voy a estar subiendo en un futuro. En la caja de información te dejo los links a las plataformas en las que por ahora estoy subiendo mis escritos de manera gratuita. Por ahora estoy subiendo 3 historias. Una de ciencia ficción, una novela de crimen y un drama que está combinado con mitología azteca. Todo lo podrás encontrar acá abajo en la caja de información. Por aquí en la pantalla te dejo mis redes sociales para que veas todo lo que estoy haciendo por la internet. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Damaris Álvarez y nos vemos en un próximo video. Arrivederci.